hermanos, tenemos ahí unas escrituras que leer para que usted y yo comprendamos. Aleluya. Si usted tiene un poco de paciencia para escudriñar la escritura, usted va a ir aprendiendo cosas que le son una necesidad. Amén. Yo también. Todos tenemos la oportunidad. Amén. Se va a dar cuenta de lo importante que es en este tiempo la santidad a Dios. Amén. Gloria a Cristo. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos permita este día nosotros darnos cuenta del propósito de Dios en nuestra vida. Amén. Señor Jesús, en este día te damos gracias porque has sido muy bueno con nosotros, Señor Jesús, porque cada día, Señor, nos das una oportunidad, Señor Jesús. Gracias, majestuoso Jesús, por ser tan bueno. Padre bendito, gracias por habernos revelado tu santo nombre, Señor Jesús, por tener esa doctrina, Señor, Padre amado, establecida, Padre bendito, implementada en esta palabra que es tu voluntad, Señor Jesús. Gracias, Padre amado. Bendice tus siervos, bendice tus hijos, Señor Jesús. Padre amado, permítenos escudriñar esta palabra, Señor, y empaparnos de ella, Señor Jesús. Saber, Padre amado, que tú, Señor, en cada una de estas palabras que dejaste establecida hay un propósito para nosotros, Señor Jesús. Que aprendamos, Padre amoroso, que vivamos, Señor Jesús, que te agrademos, Señor, que caminemos en tu voluntad, Señor Jesús. Usa mis labios, usa mi mente o mi corazón y prepara cada corazón. Gracias por las personas que están en este lugar. Pedimos de tu bendición para cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vaya preparando su Biblia ahí en el libro de Números, capítulo 31, verso 21 hacia el frente, y vamos a leer primeramente. Quisiera que tome sus lugares, y cuando es tiempo de leer este escritura, usted lo voy a invitar a que se ponga de pie. Si esto lo ponemos nosotros en nuestro corazón, en nuestra mente, de poner atención, vamos a poder nosotros aprender algo de parte de Dios. Amén. Les quiero decir que esto es la continuación. Si ustedes recuerdan, estuvimos hablando de la santidad en el Antiguo Testamento. Ciertamente estoy dando esta parte bíblica de ese Antiguo Testamento porque es de alta importancia. Es que saben que no alcanzamos a terminar de leer toda su totalidad, pero si ponemos atención en cada ejemplo de santidad que hablan del Antiguo Testamento, hermanos, que nosotros podemos palpar en la palabra, podemos encontrar que en todo lo que se habla de santidad, Dios tuvo mucho que ver y estuvo en contacto continuo en esa parte. En otras palabras, todo lo que Él dijo que era santo, permaneció su presencia en ese lugar, en esas cosas, tanto materiales como físicas. Estamos hablando de cosas que Dios permitió que fueran reconocidas como santas. Amén. Y ese es el punto. Se encuentra que Dios estaba en contacto con cada una de estas cosas. Amén. O sea que todo lo que Dios tocaba, en otras palabras, era santificado. Esto nos trae a nosotros también algo muy especial en este tiempo. Usted tiene que saber, usted es una persona que fue hecho con un propósito. Dios quiere tomar su vida y santificarla. Amén. Y cuando Él tome su vida y la santifique, usted va a vivir buscando siempre agradar a Dios. Mientras que usted no sea tocado de esa manera a través de su Santo Espíritu, va a estar usted en medio de dos pensamientos, en medio de una batalla donde usted muchas veces va a ser vencido. Amén. Y le quiero decir que para que usted venza completamente tiene que hacer una elección. Amén. Ponerla firme en su corazón y usted determinar servirle a Dios. Ese es el propósito. Amén. La palabra santidad en el Antiguo Testamento, una vez recordándoles, tiene dos aplicaciones y se aplica en términos ceremoniales y morales, como les decía. Y vamos a hablar de algunas de las cosas que usted de alguna manera no ha escuchado tal vez, pero si las escuchó, ahora usted va a tener mucho que ver en la acción que se va a tomar en su vida. Amén. Gloria a Dios. La santidad ceremonial, como les había dicho, es una santidad oficial que no era para un evento de excepción de personas, sino era para todos sin opción a rechazarla, sino era una santidad que se demandaba para todo el pueblo en su tiempo. Amén. Y era una santidad ceremonial. Amén. Y la santidad personal o moral era en términos físicos aquellos que recibían de parte de Dios su presencia, su Santo Espíritu,
y podemos decir de alguna manera que en aquel tiempo no se derramaba el Espíritu Santo sobre toda persona, pero Dios eligió a algunos seres humanos para que ellos fueran llenos del Espíritu Santo y representaran la obra de Dios que había en la tierra. Amén. Por ejemplo, podemos hablar de Moisés, de Elías, de Eliseo y de Rey David y de muchos que le sirvieron al Señor. Josué. Estos hombres fueron guiados por el Espíritu Santo y permanecieron firmes y fieles. Gloria a Dios. De una manera que a ellos nada los separaba de la obra de Dios. Pasaban por situaciones críticas, pero ellos permanecían. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu de Dios les permitía salir victoriosos en toda Gloria a Dios. batalla, en toda lucha. Desde el Señor. También podemos mirar en el ritual de santidad ceremonial. Usted y yo vamos a mirar que se empleaban 3 elementos que eran muy importantes. Eran 4 elementos, pero 3 elementos que eran de antemano indispensables en esas ceremonias. Amén. 4 elementos se puede decir complementando uno, pero uno era un complemento que iba unido. Amén. Y les quiero decir que estos fueron agua, fuego, sangre y aceite. Amén. Ciertamente usted va a mirar que el aceite no se usaba todo el tiempo, pero en los términos ceremoniales siempre estuvo ahí presente el fuego, el agua y la sangre. Gloria a Dios. Amén. Y estas son cosas que usted tiene que saber que estaban ahí, y esto representa algo simbólico para nosotros. Amén. En ese tiempo es algo que usted tiene que saber. Amén. Amén. Estos emblemas, como pudiéramos decir, o estos de alguna manera utensilios que se usaban, que eran elementales, eran unos tipos que se iban a representando algo que iba a estar en el nuevo pacto, que es la gracia. Amén. Y déjenme decir que eran muy representativos para nosotros. En la palabra de Dios vamos a mirar, y son de un evento divino para nosotros en este tiempo, lo cual nosotros lo tenemos que comprender. ¿Y cómo lo vamos a comprender? A raíz de escudriñar la palabra. Gloria a Dios. Usted que está aquí no está aquí por coincidencia. Dios hizo un sacrificio a su favor, y ese sacrificio es lo que a usted le otorga y le da el privilegio de entrar en un plan de salvación para que usted empiece a caminar hacia la vida eterna. No es cualquier sacrificio que hizo, un sacrificio que se vino el Señor a presentar y a tomar un cuerpo humano para derramar su sangre por usted y por mí. Amén. Para la honra y gloria de Dios. Amén. Si usted empieza a mirar todo esto, todo lo que representaba en el Antiguo Testamento, por ejemplo, la sangre representaba la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Esa obra redentora ha sido manifiesta de una manera que se ha predicado, se ha enseñado. No todos la han comprendido en su totalidad. Pagar con sangre por su vida, yo voy a decir que fue un precio muy alto, que dice la palabra de Dios, carísimos. Aleluya. Pero el evento de lo que estamos hablando es que muchos no apreciamos lo caro que se pagó por nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Por nuestro bienestar. Déjelo decir, en este tiempo usted no está batallando ni está sufriendo consecuencias como las que se sufrían en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios. En el Antiguo Testamento era una ley que, mire, usted si no viene a la iglesia, no hay mucho problema con nosotros. El problema ya usted lo tiene con Dios. Amén. Pero anteriormente, si usted no atendía a los rudimentos que se llevaban a cabo en los rituales que se hacían, ceremoniales, el que no acudía se metía en un problema muy serio. ¿Amén? Y era un problema que le podía costar incluso una vida. Escúcheme lo que estoy diciendo. Pero no implica que usted no vaya a tener problemas de esa naturaleza en este tiempo. Muchas veces su desatención, usted sin darse cuenta, le está costando su vida a usted. Porque está perdiendo su vida, está desatendiendo un llamado de Dios, del Todopoderoso, de su Dios. Aleluya. Aleluya. Por eso es que es de alta importancia que usted mire todo esto con atención y usted lo tome como lo que es, palabra de Dios para usted y para mí. Amén. Amén. Esto no es excepcional o que haga excepción de personas, no, es para usted y para mí. Amén. Para todos. Amén. El agua, el fuego y el aceite representan la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. La obra purificadora de nuestro Dios para nosotros. Gloria Amén. a Dios. Y déjenlo decir, también representa una consagración del Espíritu Santo cuando llega a nosotros y buscamos un anhelo de recibir de Dios. Dice que Él tiene una promesa que es fiel. A través de su
Espíritu Santo, usted no se da cuenta de la magnitud del poder, pero es fuego que en usted es depositado para purificación de su alma. Aleluya, amén. Solamente ahí puede usted ser limpio con el poder de Dios. ¿Amén? Así es que los objetos se consideraban de una manera cuando eran tocados por Dios limpios. Amén. Y esto era un evento que se tenía que hacer ritualmente en el tiempo antiguo. Por eso les digo que van a subir en el libro de Números capítulo 31, verso 21 hasta el 23. Y el ejemplo para avalar lo que enseñamos lo tenemos en esta palabra. No vamos a hablar algo que está inventado, es algo que Dios dejó establecido para usted y para mí. Dios le dijo a Moisés que de alguna manera usted va a visualizar que llevar un evento a través de algo que era demandado por Dios específico. Para todo evento Dios dejó establecido que se llevaran rituales, incluso para que se llevara a cabo la obra de Dios en la vida de muchos seres humanos. Amén. Y aquí en el libro de Números que usted va a mirar este evento para dar principio. Usted va a mirar que si usted lee todo el libro de Números aquí, se va a dar cuenta que primero los mandó a la guerra y fueron a pelear una guerra con los medianitas. Entonces, déjenme decir que esto implicaba que ellos iban a manchar sus vidas, sus personas iban a ser manchadas con sangre incluso. Pero déjenme decir que para que ellos limpiaran todo eso tenía que entrar en un orden. ¿Qué les quiero decir? Muchas veces no nos damos cuenta que estamos en una guerra en términos espirituales. Y muchas veces nosotros no pasamos por esto por ignorancia, pero tenemos que venir a la presencia de Dios para ser limpios. Amén. De todo, principado y potestad que pudiera haber sido impactado en nuestro cuerpo, nuestras almas. Amén. Amén. Yo le digo a Moisés que enviara a la guerra a 1000 de cada tribu. Y déjenme decir que usted lo que va a mirar aquí ya en todo, en la esencia, dice: y el sacerdote Eleazar, ya tiene un verso, capítulo 31, verso 21. Si ustedes quieren ponerse de pie en reverencia, vamos a leer esta, pero va a ser un estudio bíblico. Después de esto vamos a leer otras escrituras, pero vamos a leerlo todos siguiendo lo que yo voy a leer. Dice: y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra: esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. Ciertamente, dicen, había ciertas cosas que aquí se establecieron. Lo que era material tenía que pasar por ciertos requisitos para ser limpio. En esto implicaba el oro, la plata, las espadas aún. ¿Amén? Pero dice así: ciertamente el oro y la plata, el bronce, hierro, estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por el fuego haréis pasar y será limpio. Estoy hablando de utensilios de guerra. Amén. Gloria a Dios. Limpio. Dice así: bien que todo lo que resiste el fuego, por el fuego haréis pasar y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse, y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Entonces había dos cosas aquí que usted va a mirar que eran requeridas en términos materiales. Amén. Lo material, lo físico. Estamos hablando de un término de cosas materiales. El físico tenía que pasar por otro evento. Amén. Tome su lugar si gustan. A las personas se les aplicaba el agua, la sangre y el aceite. El proceso de la santificación para las personas era diferente que para las cosas materiales. Déjenme decir, era un ritual en el Antiguo Testamento. Se ve claramente en la manera como de alguna manera se propiciaba la limpieza de los utensilios. Y también podemos mirar cómo se propiciaba la limpieza de los que estaban sucios o inmundos. Amén. En este caso, en el tiempo pasado, la lepra era una inmundicia. Y les quiero decir que la lepra, aunque era una enfermedad, pero representaba el pecado en parte. Quiere decir que tenía que ser separado del pueblo el hombre, porque estaba inmundo. Amén. Gloria a Dios. Quiero decir que en la consagración del sacerdote, cuando el leproso era limpiado, tenía que pasar por un proceso. Es por eso, miren, y esto es representativo porque hoy en día, para que alguien pueda ser limpio de su pecado, tiene que venir a las aguas bautismales y ser
limpio en el nombre de Jesucristo. El agua Amén. simboliza la sangre de Cristo. ¡Gloria a Dios! Eso vamos a mirar un poquito más adelante. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Así es que la consagración, vaya al libro de Levíticos capítulo 14. Vamos a leer algunos versículos ahí del 1 hasta el 8. Y usted va a mirar cómo era el evento para la limpieza de un leproso. Y después vamos a entrar en el tema en el Nuevo Testamento. Amén. Algunas cosas vamos a tener que aprender de todo esto. Pero me estoy refiriendo de términos que eran demandados por Dios. Tal vez no eran muy agradables, porque déjenme decir que aquí lo que usted va a mirar que se empleaba era, déjenme decir que salpicado con la sangre, ciertamente de un animal, para poder ser limpio. Amén. Y mire, la cosa era que este animal que está representando aquí, ciertamente usted va a mirar que no moría. Amén. Sino que lo dejaban libre. Solamente era el punto para un término de un propósito de limpieza. ¿Qué estamos haciendo en esto? Si usted mira la palabra de Dios, por eso le digo que simbólicamente representaban muchas cosas en este tiempo. Jesucristo, no, Dios nunca murió. Lo que representa a Jesucristo es que Él entregó su sangre, pero si yo vivo es el Dios Todopoderoso. No hay otro Dios como nuestro Dios. Él propició el sacrificio y salió victorioso. Dice que exhibió públicamente la victoria. Amén. Exhibiendo los principados y potestades, se levantó en victoria. Amén. Aleluya. Dice allí el libro de Levítico, ¿lo tienen todos? Dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para el leproso. Cuando se limpiare, será traído al sacerdote y esta será la ley para el leproso, al sacerdote, y saldrá fuera del campamento y lo exhibirá. Y si ve que la examinará, perdón. Ok, sí lo necesito. Yo pensé que no lo necesito. Amén. Ahora sí. Amén. Y saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará fuego, que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas limpias y madera de cedro, grana e hisopo, y mandará al sacerdote matar a una avecilla en un vaso de barro sobre aguas corrientes. Después tomará la avecilla viva, el cedro y la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y los hará 7 veces sobre él que se purifica de la lepra, y le declarará limpio y soltará la avecilla viva en el campo. Y el que se purifica lavará sus vestidos y raerá todo su pelo, y se lavará con agua y será limpio, y después entrará en el campamento y morará fuera de su tienda 7 días. Era un orden. Si usted sigue leyendo todo esto, era un término para que alcanzara su limpieza. Miren, ahorita el Señor no nos pide mucho. Lo único que le pide a usted es que usted se arrepienta y entregue su vida a Cristo. Amén. Gloria a Dios. Usted viva, busque la presencia del Señor, viva conforme a la palabra de Dios. Es lo único que le pide, no es mucho. Gloria a Dios. Y es bendecido, porque usted al entrar en este término sabe que es bendecido, porque la palabra de Dios le trae bendición. Es Dios mismo a su vida. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Además se demandaba por Dios para el pueblo de Israel. La dispensación de la ley era demandado por ley, no era opcional. Amén. Vamos a mirar todo esto. Era un gran respeto, hermanos, a todo esto. Era algo que demandaba que se llevara a cabo con reverencia. No era cualquier cosa, era algo que tenía que hacer con entendimiento. Aleluya. Amén. Cuando usted entregue su vida a Cristo, tiene que hacerlo con entendimiento. Tiene que saber que le está entregando su vida al que le pertenece, al que se la dio a usted. No es cualquier Dios, es un Dios que lo crió para la alabanza de su gloria. Es un Dios que usted lo hizo con un grande propósito. Amén. La santidad moral, vamos a entrar en este punto y ya vamos a desarrollar ahí todo esto. Amén. La santidad moral era y es también para nosotros, pero era a nivel personal. O sea, la persona misma, al llevar una vida de santidad moral,
era un evento que empezaba a producir ciertas actividades en la vida del ser humano. Igual manera en ese tiempo, amén. Y todo esto estaba relacionado dependiendo de la relación que se tenía de parte del hombre hacia Dios, o Dios con el hombre, para que mejor lo entiendan. Gloria a Dios. La santidad moral es santidad personal, para que usted mejor entienda. Es una santidad única que usted tiene que buscar. Nadie puede buscar la santidad para usted. No, usted la tiene que buscar para usted mismo. Dios quiere santificarlo a usted personalmente. Él quiere buscar su vida irreversible. Amén. Y al hablar de santidad estamos hablando de un carácter renovado. Escuchen esto, porque estamos hablando de algo que Dios hace, hizo y está haciendo. Amén. Hace, hizo y está haciendo. En otras palabras, todos los que han sido santificados por Dios, hay cambios. Y ciertamente el primer punto es que cambia su moralidad. Su manera de hablar es cambiada. Su manera de vivir cambia. Amén. Todo esto es un gran impacto. También estamos hablando de una conducta justa, de un carácter sujeto en obediencia a Dios. O sea que estos cambios solamente se producen cuando verdaderamente nosotros estamos buscando la santidad de Dios. También estamos hablando de un continuo caminar con Dios, guiados por el Espíritu Santo. Porque si usted no es guiado por el Espíritu Santo, usted a través de los días va otra vez a volver a su antigua vida que tenía. Pero si usted es guiado por el Espíritu Santo, usted va a estar en una lucha venciendo, porque el Espíritu de Dios usted lo va a ir guiando a toda verdad y a toda justicia. Cuando usted va a salir victorioso en cada batalla que usted emprenda. La santidad moral es pureza. La santidad del carácter renovado y de una conducta recta es el fruto del cambio que Dios hizo en su vida. Esto es algo que usted tiene que mirar. No vamos a hablar de algo que no es propiciado por Dios. Vamos a hablar de lo que propicia a Dios, y eso debe estar en usted y en mí. Amén. No es algo que usted desconoce, es algo que a lo mejor usted ya lo conoce, pero si usted lo desconoce, usted va a mirar estos frutos en usted cuando haga ese cambio. Estos dos elementos van siempre juntos en el carácter renovado. Amén. Y precisamente es la semilla que nace en el corazón del hombre pecador. Esta semilla, déjame decir, va a ser que brote una conducta recta en usted. Porque cuando la palabra de Dios llega a su corazón, si usted recibe esa palabra y usted la recibe como lo que es palabra santa, debe santificar su vida. Y esta palabra tiene que dar un fruto. ¿Qué fruto va a dar una palabra santa? Tiene que dar un fruto de actividades que en santidad. Si es que esa palabra santa usted la recibe. ¿Por qué? Si usted siembra maíz, va a recoger ¿qué maíz? Amén. Precisamente lo que usted recibe y lo que usted de alguna manera expulsa para afuera. Amén. Si usted recibe una mala información, es lo que sale de su boca. Pero si usted recibe palabra de Dios y usted deja que opere esa palabra de Dios, lo que va a salir de ahí es el fruto de una semilla de santidad en su vida. Amén. ¿Estamos entendiendo lo que estamos hablando? Así es que el punto de lo que estamos hablando no es cualquier cosa. Gloria a Dios. Es algo que a usted y a mí nos pertenece por, déjenme decir, es promesa. Amén. Es algo fiel. Amén. Él le voy a decir que va a estar ciertamente, de alguna manera, en usted y en mí una lucha continua. Pero usted va a permitir, ya sea que le dé cavidad a la semilla vieja que tenía, o va a dar la oportunidad que esa semilla nueva, que es palabra, que es vida, que es poder, empiece a dar fruto en su vida. Si esa semilla empieza a dar fruto en su vida, va a ser una lucha que usted va a estar venciendo cada día. ¿Amén? No va a tener ni va a tener el temor que va a tener una derrota, porque dice la palabra de Dios que Él es poder. Él es el Dios todopoderoso. Esto estamos hablando de algo de santidad moral. Entre la santidad ceremonial pertenece a ambos puntos, porque sabe que tanto era demandado que ese evento fuera respetado en los términos literales de los elementos, de los utensilios, como también era demandado que los que buscaban la santidad personal respetaran y también permanecieran en un estado de santidad. O sea, los elementos, si eran santificados, permanecían santos porque eran santificados por Dios.
Gloria a Dios. El problema en el estado moral es que nosotros muchas veces abrimos las puertas a cosas que perjudican y de una manera manchan nuestro estado espiritual. Amén. Gloria a Cristo. ¿Alcanzamos a entender? Amén. Es un problema en nosotros. Amén. Pero es algo que usted tiene que comprender, que usted está predestinado para vencer en la batalla, para Amén. salir victorioso en esa Gloria lucha. a Dios. Ciertamente va a haber dificultades, pero va a estar garantizada su victoria. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y le voy a decir a usted y a mí y a todos los seres humanos, desde el Antiguo Testamento les dio la capacidad de poder ellos comprender que dependían de Dios. Y su dependencia era de Dios en todas las áreas. Si iban a una batalla, ellos sabían, no iban con sus fuerzas, sino iban porque Dios les había demandado. Miren el punto de lo que miramos ahí en el libro de Números. Les mandó, dice que mandó 1000 de cada tribu. No los mandó para que perdieran la batalla. Si hubieran ido en un estado de impureza, pierden la batalla. Pero ¿sabe qué? Primero los ordenó que se limpiaran, porque iban a entrar en una batalla, la cual requería de atención espiritual para salir vencedores. Estamos hablando de algo especial para usted y para mí. En este tiempo usted también, Dios lo quiere limpiar para que usted salga vencedor. Debo decir que usted se va a internar, yo me voy a internar en un mundo de pecado. Va a tener que convivir con gente que no respeta a Dios, que no ama a Dios, pero usted tiene que mantenerse firme Amén, amén. en la visión correcta. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Cristo. Eso continúa con eso. Amén. Dios a nosotros nos ha dado el poder de relacionar y comprender lo que es bueno y lo que es malo. El punto está en nosotros. Cristo, La aleluya. batalla está garantizada cuando nos superamos conforme a lo demandado por Dios. Amén. Gloria a Dios. Y también le ha dado la oportunidad de elegir su destino al ser humano. Usted tiene la oportunidad ahorita, si usted, déjame decir antes de irnos, le vamos a invitar a que usted haga una decisión por Cristo. Si usted no la quiere hacer, sabe que tenemos que respetar su decisión y elección. Pero usted está eligiendo su destino. ¿Sabe por qué? Porque sin Dios no va a poder caminar. Sin Dios no va a poder llegar a su destino que usted fue predestinado desde antes de su nacimiento. O sea, este es un término que Dios ya había predestinado para usted y para mí, para todos los seres humanos criados en la tierra, llegar a la vida eterna. Pero usted elige su destino. Yo elijo mi destino. ¿Cuáles son las áreas de nuestra vida que nosotros dejamos que crezcan? Lo santo o lo corrupto o lo profano, dice la palabra de Dios. Ese es el punto. Si usted alimenta lo profano, usted va a estar lleno de sociedad delante de Dios, no delante de mí, delante de Dios. Amén. No creo, si en el pasar el tiempo vamos a mirar, mire, lo que es en el Antiguo Testamento el lavacro, lo que es el espejo de ese tiempo. Vamos a mirar cosas maravillosas que usted se va a maravillar, porque el lavacro, él le va a decir que usted y yo lo tenemos aquí. En términos espirituales, aquí está con nosotros. El lavacro es Cristo para que usted se limpie de toda impureza. Gloria a Dios. Gloria a Cristo. Muy rápido porque no va a pasar el tiempo. Usted cuando de alguna manera permite o de alguna manera se interna en algunas cosas que no convienen y no son agradables a Dios, ¿sabe qué? Tenemos el abrazo aquí entre nosotros. Por eso representaban algo especial en aquel tiempo los utensilios que puso en el tabernáculo. Amén. Gloria a Todo Dios. esto debemos de nosotros visualizarlo. Y es un término donde usted y yo vamos a poder permanecer en santidad si queremos permanecer en santidad. O vivir en impureza si nosotros elegimos. La semilla que Dios quiere plantar en nosotros es para que usted dé frutos de santidad. ¿Amén? Ese es el punto. Eso es lo que Así es que nosotros podemos mirar que Dios va fundando moralmente su vida y va moldeándolo a través de su presencia, a través de su instrucción, a través de su mandamiento. Amén. Y todo esto tiene un propósito, porque usted muchas veces nos vamos a internar en una batalla. Y déjenle voy a decir que si estamos sucios nosotros no vamos a poder vencer la batalla. Amén, así es. Es un problema para nosotros. Amén. Mire nada más, lea la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, se va a dar cuenta. Si usted sigue leyendo ahí, va a mirar en el libro de Josué que perdieron la batalla, ¿sabe qué? Por un hombre que estaba en pecado o hizo lo que no debía, por Can se llamaba, perdió el pueblo de Israel una gran batalla que era para victoria. ¿Qué pasó? Pues, incluso habían determinado, ¿para qué alcanzamos a los hombres?
No, más mándalos vivir. Con eso es suficiente. No se daban cuenta que la presencia y el poder de Dios no estaba con ellos porque habían hecho desobediencia por uno. Amén. Ahora, lo que les quiero decir con todo esto es que usted y yo tenemos que visualizar todo esto. Todavía en términos espirituales está en el momento, pero no nos damos cuenta. Amén. Está entre nosotros. Amén. La santidad en el Nuevo Testamento. Dice así la Escritura. Preparen su Biblia en el libro de Juan, capítulo 1, verso 17. Hemos mirado parte de cómo se vivió la santidad en el Antiguo Testamento. Y les digo esto, hemos visto parte, porque saben que es una inmensidad de información. No podemos nosotros en 1 hora, en 2 horas, en 3 horas vaciar todo lo que es la palabra para que usted comprenda todo. Y déjenme decir que es desesperante muchas veces porque vamos corriendo con el tiempo para que usted y yo comprendamos algunas cosas. Pero déjenme decir, si fuéramos pacientes, esto está de alguna manera para nosotros, para que tuviéramos una conferencia de unas 6 horas. Para poder nosotros captar todo esto y con paciencia ir al momento. Ahora tenemos en el Nuevo Testamento y en el tiempo de gracia vamos a poder mirar que la enseñanza es más profunda. Y al decir más profunda les puedo decir con seguridad que es más rica. Amén. Más interesante. Amén. Más poderosa. Y podemos decir que la dispensación de la gracia, aunque usted puede decir es gracia, pero esta dispensación es mayor que la ley. No porque yo la diga, sino porque la palabra de Dios mismo nos da testimonio de eso. Y les voy a decir, la palabra de Dios usted se lo va a permitir mirar de una manera que usted va a mirar por quién fue dada la ley, pero por quién entró la gracia. Por eso es que es mayor la gracia. Aleluya. Aleluya. Consideremos lo que dice la palabra de Dios. Y dice que la ley fue dada por Moisés aquí en el capítulo 1, verso 17 de Juan. Dice así, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia, la verdad, vinieron por medio de ¿quién? De Jesucristo. Miren nada más el evento tan glorioso. La gracia fue dada por Moisés. Es palabra de Dios, es poder de Dios. Y dice, pero la gracia fue dada por Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Por el Todopoderoso, por su Creador, su Dios, su Salvador. Amén. Santo, por aleluya. El Todopoderoso que vino a redimir sus pecados. Gracias, Jesús. Y si a Dios nadie le dio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dice en el libro de Lucas capítulo 10, si usted mira, no vamos a ir ahorita para allá, pero si usted mira, dice que nadie conoce al Padre sino el Hijo. Pero mire lo que dice. Y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre. Y aquel a quien el Hijo se lo quisiera revelar. Pues es por revelación. Su intelecto no lo va a poder comprender. Por eso es que ahorita hay dimensiones y diversidad de creencias, constituciones. Son doctrinas, incluso, me atrevo, muchas son doctrinas de hombres. No todas, pero muchas son doctrinas de hombres. No estoy juzgando a nadie en particular, pero ustedes pueden verificar a través de la palabra. Amén. Vamos a empezar, amén. Y veamos el significado de la palabra santidad en el Nuevo Testamento. Esto es algo muy importante, amén. Las palabras griegas para significar santidad o santificación se entienden en el mismo y amplio significado de la palabra hebrea. Eso es lo que levantamos ahí de los términos hebreos. Separación, en otras palabras, es el significado de separación del pecado. Mediación por Dios, amén. Y debo decir, también significa consagración al servicio de Dios. Todo esto que le estoy hablando, si usted y yo hacemos tiempo, vamos a poder verificar un poco más profundo, amén. La necesidad del espejo que estamos hablando en aquel tiempo era una necesidad. ¿Sabe por qué? Porque el punto de lo que estamos hablando ahorita, ya vamos a entrar en el término de lo que usted tiene que hacer en este tiempo. Amén. El sacerdote, cuando se vestía en aquel tiempo, el espejo era un evento que le daba la oportunidad de mirarse, y en el espejo se miraba la sociedad que traía en su cara, en su vestuario. Incluso era el reflejo de lo que él era en realidad. ¿Y sabe qué? Y si había impureza en su persona, estaba impuro para entrar al lugar santísimo. Entonces tenía un evento para poderse visualizar antes de entrar al lugar santo. Amén. Ahora le voy a decir que usted y yo vamos a mirar, vaya al libro de 2 Corintios capítulo 7 verso 1, amén. La necesidad de lavarlo en la vida de siervo, en la vida de servicio a Cristo, amén. Y la palabra de Dios nos dice aquí en el libro de 2 Corintios capítulo 7 verso 1,
este evento, abran su Biblia, los que abran su Biblia, yo voy a estar para esta hora. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias. Vamos a entrar en este punto. Yo sé, no va a ser muy agradable para algunos, pero va a ser indispensable para otros. ¿Sabe por qué? Porque aquí la palabra de Dios a usted le va a permitir mirar sus impurezas, sus fallas espirituales, mis fallas espirituales, mis fallas. Porque yo sí digo, no solamente las veces, no, las mías también las voy a poder mirar ahí. Ahora, el punto es este: si usted y yo queremos corregir esas fallas, si no está bien. Amén. Ese es el punto. Dice así la palabra de Dios, ya lo tienen, 2 Corintios 7:1. Dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos, dice, de toda contaminación de carne y espíritu. Amén. Perfeccionando la santidad, ¿en qué? En el temor de Dios. O sea que su santidad, mi santidad, no va a ser de alguna manera perfeccionada en nuestro criterio, en nuestro pensamiento, no. Tiene que ser perfeccionada en el temor de Dios. Ahí es donde va a ser santificada. Y para usted y para mí es sin excepción de personas. Para confirmar todo esto, mire, dice la Escritura. Ahora vamos al contexto de este asunto. Ahí al Salmo 119, capítulo 9, que se sabe en este versículo muchos de memoria. Yo sé que se lo sabe. Amén. Y déjenme voy a decir, y podemos también mirar este evento que estaba en el Antiguo Testamento, pero está para usted también y para mí. Porque dice la palabra de Dios en pregunta para usted y para mí. Amén. Y dice la Escritura, cuando lo tengan, hermano Fred, le dice amén. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Ok, dice así, y es una pregunta para que usted lo mire. Dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y allí tiene el Salmo 119, verso 9. Amén. ¿Lo tiene ya? Amén. Dice así: ¿con qué limpiará el joven su camino? Y miren lo que dice en respuesta: con guardar su palabra. ¿Amén? ¿Por qué? O sea, en otras palabras, ¿cómo podemos nosotros limpiar nuestro camino? Cuando llega la palabra, el fruto de la palabra es lo que a usted le va a permitir saber si en realidad está trabajando esa palabra en su vida. Aleluya. O sea, esa semilla, cuando llega usted, si en realidad va a hacer ese trabajo, va a haber cambios en su vida. Pero si no, no se engañe usted, porque usted está engañándose a sí mismo. Si no hay cambios en su vida, usted es el mismo que era antes. Y solamente hay en el poder de Dios puede hacer este cambio. No lo va a poder hacer con sus propias fuerzas, es imposible. Va a tener que entrar usted y reconocer que solamente Dios puede hacer ese cambio en su corazón. Pero tiene que dejar que trabaje Dios en su corazón. En mi corazón tengo que dejar que trabaje nuestro Dios. Amén. Podemos mirar que la palabra de Dios es un medio por el cual el hombre puede aprender cómo conducirse. Incluso usted va a poder mirar cómo puede caminar en la voluntad de Dios. Nos enseña cada paso cómo debe de ser en nuestra vida espiritualmente. Aún carnalmente, de la instrucción para nosotros. El libro de Romanos, si usted lee el capítulo 8, no lo vamos a abrir, pero si usted lo lee, dice así la palabra de Dios: que el que agrada la carne, dice que para el que produce muerte. O sea, es de alguna manera de desastre agradar nosotros a nuestra carne. Porque sabe que no concuerda con el propósito de Dios. Amén. Si usted lee ese capítulo se va a dar cuenta de muchas cosas que está hablando. Pero si usted dice que vive en el Espíritu lo vivifica, lo hace que usted vaya en crecimiento, le permite a usted comprender y vivir una vida en santidad. Amén. También a través de la palabra de Dios el hombre puede aprender a discernir lo que son obras de la carne y lo que son obras del Espíritu de Dios. O sea, a través de la palabra nos permite. Si usted mira simplemente el libro de Gálatas, no vaya por ahí ahorita, pero esto, si usted después quiere apuntar, incluso Gálatas capítulo 5, verso 19 dice: manifiestas son las obras de la carne. 17 puntos operan ahí, no a favor de su santidad, sino a favor de su destrucción de santidad. Pero del verso 21, del verso 20 para adelante dice: más los frutos del Espíritu, y empieza a dar lo que a usted le permite vivificarlo en el Espíritu. Amén. Lo lleva a un punto de que usted reconoce y vive si usted quiere vivir. Amén. Así es que a través de la palabra de Dios, usted y yo tenemos la oportunidad de aprender. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y déjenlo, voy a decir que usted y yo vamos a poder vivir una vida de santidad si respetamos la palabra de Dios. Aleluya. Ese es el punto.
muchos de nosotros no hemos vivido una vida de santidad porque no hemos respetado la palabra de Dios. Aleluya. Pero la palabra de Dios santifica al hombre. Amén. Aleluya. Eso es el Señor. Vaya preparando su Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 22. A través de la palabra de Dios podemos mirar que el Espíritu de Dios es una necesidad en nuestras vidas. O sea, no es una opción. Aquí es igual como en el Antiguo Testamento, para nosotros como era en aquel tiempo. En el término ceremonial no era opcional, era necesidad, era obligatorio. En el término espiritual de este tiempo de gracia no es opcional para usted, es obligatorio también, más que no lo hemos comprendido, por eso estamos en el estado que estamos. Pero si lo llegáramos a comprender, pudiéramos entender que es una necesidad del Espíritu de Dios operando en nuestras vidas. Porque es una necesidad. Dice que si la guianza del Espíritu de Dios, nosotros vamos todos torcidos, todos chocos. Vamos fracasando en cada paso de nuestro caminar. Aleluya. Y déjenme decir que usted y yo tenemos este evento para aprender de Dios. Y el motivo es porque sin el Espíritu Santo, hermano, nosotros no podemos caminar correctamente en la voluntad de Dios. Amén. Además debemos de saber que por la acción unida de la palabra de Dios y el Espíritu Santo de verdad, que se aplican, déjenme decir, a través de todo esto se aplica la sangre redentora de Cristo, porque continuamente nos está perdonando de error tras error nuestro Señor Jesús. En otras palabras, cada que vamos en el camino vamos a fracasar de alguna manera, pero que Dios tan misericordioso, tiene el abrazo que es su presencia misma, Dios mismo, el Espíritu Santo nos tiene y nos contribuye y nos lleva a Cristo otra vez. Aleluya. Aleluya. Solamente tú, Señor Jesús, nos puedes perdonar. Amén. Este es un emblema que, como les decía en el Antiguo Testamento, está entre nosotros, hermanos. Y están empleados en la misma palabra de Dios. En las Escrituras tenemos el espejo, el abrazo. Aún tenemos todavía la sangre, tenemos el aceite. Simbólicamente ya ahorita representan, en términos para nuestro tiempo de gracia, ya el abrazo representa que es Cristo. Déjame decir, la agua todavía está entre nosotros. El agua representa la sangre. Amén. Y déjame decir que el espejo es la palabra que a nosotros nos permite visualizar nuestra vida como un espejo. Amén. Y eso es lo que usted va a ver aquí en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 22 hasta el 25. Dice, primeramente debemos de saber que la palabra de Dios, que es la Biblia, es un espejo revelador. Esto tiene que saberlo usted. Y la palabra de Dios nos enseña que la necesidad de ser purificados es de alta importancia en nuestra vida. En otras palabras, es indispensable para usted, indispensable para mí. Cuando usted se mire en la palabra de Dios, usted se va a mirar dónde está fracasando. Amén. Dice en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 22. Este es un punto que lo hemos leído tantas veces. Y mire el punto de dónde va. Dice así, pero ser hacedores de la palabra. Esto es una gran enseñanza para usted y para mí. Muchas veces oímos la palabra, pero nosotros no nos interesamos en hacer conforme dice la palabra. Nuestra necedad continúa reinando en nuestra vida. Entonces todo esto, déjenme decir, nos separa de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que no tomamos en serio la palabra de Dios. Amén. Dice así, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos, ¿qué dice? A vosotros mismos. Gloria a Dios. Qué terrible está este asunto. Porque usted y yo muchas veces nos engañamos, dándole acceso a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de creer, a nuestra manera de vivir. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Surgió el espejo. Consideras en un espejo su rostro natural, dice. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Qué hermoso es que usted se ve en la palabra y pueda mirar, bueno, yo ya entendí esta palabra, pero ¿qué hago de esta palabra? Aleluya. El espejo para usted está ahí.
Ya miré esta palabra, es para mí. Pero yo, ¿qué hago de esta palabra? Si me dice que tengo que hacer de la palabra, hacedor de la palabra, y solamente soy yo, es exactamente cuando usted entra al tabernáculo, mira, se mira en el espejo, se mira algo que está manchado en su cara, Aleluya, gloria a Dios. pero sigue con la mancha, no la cambia. O sea, no es hacedor. Si sabe que debe quitar esa mancha para presentarse delante de Dios y ser aprobado para ser santificado, y usted se presenta con la mancha porque usted ya la miró. En otras palabras, usted ya sabe que la obediencia es algo que le agrada a Dios. Pero ¿cómo operamos nosotros en nuestra vida? ¿Sabemos que estamos siendo obedientes a Dios o sabemos que nosotros estamos desobediendo con todo entendimiento? Gloria a Dios. El espejo está ahí para nosotros porque la misma palabra es el espejo. Amén. Tenemos el lavacro que es Cristo y está aquí. Usted puede limpiar toda esa impureza de su persona, de su manera de pensar, su manera de creer, su manera de caminar. Se mira en la palabra, pero ¿qué hace? Solamente la mira y ratito se le olvida. Sí se miró porque sí sabe, y muchas veces llega el Espíritu de Dios y Dios mismo llega, estás fallando en esto, a mí personalmente. ¿Sabe que nos permitió mirar nuestra falla, la palabra? Amén, gloria a Dios. Es una falla mía. Pero ¿qué hago yo para que esa falla sea quitada de ahí? Usted mismo no se la va a poder quitar. La misma palabra se la va a quitar cuando deje que trabaje esa palabra en su vida. Amén. Denle ese aplauso a este Señor. Amén. También podemos mirar este punto de vista. La palabra de Dios es un rasgo espiritual, para que usted lo entienda, purificador. La palabra de Dios eso es lo que es. Pues en otras palabras, aunque Cristo es de todas maneras, Cristo es la palabra. Así es que sabe que Dios, Cristo le está hablando a través de la palabra. Y cuando usted se deja moldear por la palabra, lo que usted está entrando en santidad. Gloria a Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la santidad que corresponde en este tiempo está fundada en la palabra, para que usted y yo aprendamos y vivamos en la palabra. Aleluya. ¿Cuántos glorifican a Dios? Y ustedes saben por qué, porque la palabra de Dios es la que revela nuestra actitud, nuestra manera de pensar, nuestra manera de vivir, nuestra manera de conducirnos. Es la que revela. Cuando usted ve la palabra dice, wow, ahí estoy fallando. Pero ¿qué es lo que hacemos? Enmendamos, dice el Señor, perdón. ¿Y sabe de qué manera podemos enmendar todo esto? Señor, perdóname, reconozco mi error. ¿Sabe lo que dice el libro de Apocalipsis? Dice, mira de dónde has caído. Eso es lo que dice, mira de dónde has caído y haz las primeras obras. Todo lo demás viene por añadidura cuando usted lo busca. Porque dice, buscar primeramente que el reino de Dios es su justicia y todo vendrá por añadidura. Así es que cuando usted busca esto, Dios tiene añadido cada día para usted un evento de victoria. Y aleluya, amén. En gloria, amén. Bendecir la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos que Jesucristo es el que nos limpia, nos restaura de todo pecado. Amén. Algunas veces nosotros mencionamos esto, que Jesucristo viene por una iglesia sin mancha ni arruga. Y déjenme decir que muchas veces, algunas veces escuché a alguien, no me acuerdo de quién, pero dijo, no dice así el texto. Pues sí dice, hermanos. Vamos a mirarlo también. También podemos mirar que Dios nos, de alguna manera, nos instruye para que nosotros operemos de una manera en la voluntad de Dios, aún en nuestros hogares. Él lo decía, si nosotros no operamos como debe de ser en nuestros hogares, hermanos, desde allí estamos faltando nosotros. Amén, amén, Somos cabezas de hogar. Él lo decía, que dice la Escritura que nosotros, a través de la palabra, nosotros de alguna manera tenemos que aprender. Dios mismo dice en el libro de Abra su Biblia en el libro de Efesios capítulo 5, verso 25 hasta el 28. Y déjenme decir que dice la palabra de Dios que el Señor Jesús, ciertamente Él como cabeza de la iglesia, puso el ejemplo en todo. Dice que de tal manera amó la iglesia que Él se entregó por ella. Y déjenme decir cómo. Usted va a mirar cómo el Señor Jesús pasó su iglesia y la pasa por el lavacro. Gloria a Dios. La limpió y la sigue limpiando. Cada día de su vida va a ser limpiada por el Señor Jesús, porque Él se quiere presentar una iglesia sin mancha ni arruga. Así dice el Escritura, ahorita lo voy a mirar. ¿Amén? Especifica
Y de alguna manera que usted y yo lo entendamos para que lo podamos visualizar. Dice en el verso 25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Mire de qué manera se entregó y cómo le instruyó. Ahora, precisamente muchas veces nosotros aquí, pues que es un término para hablar de los matrimonios, pero saben que la iglesia es la esposa del Cordero, es la prometida del Cordero. Amén. Y dice en el verso 26, para santificarla, miren nomás esta cosa, para santificarla, limpiándola. Les voy a decir aquí, si ustedes tienen la Reina Valera 1960, dice de otra manera, dice para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Pero mire, si usted mira y tiene una versión 1909, dice así, amén, para santificarla, habiéndola purificado, dice así, para santificarla, habiéndola limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. Así dice en la versión 1909. Una vez más se lo voy a leer, dice: para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra, para presentársela gloriosa para sí, una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces podemos mirar que sí dice que viene por una iglesia sin mancha ni arruga, ¿verdad? Gloria a Dios. ¿Cómo pudiéramos nosotros visualizar una iglesia sin mancha de arruga? ¿Sabe qué? La iglesia sin mancha de arruga es usted y yo. En otras palabras, mírese, a lo mejor su vestuario está arrugado. ¿Sabe por qué? Porque no lo deja que Dios lo planche. En otras palabras, esas arrugas que tienen que ser limpiadas y enderezadas con el poder de la palabra, con el poder de su Espíritu Santo. Amén. Verso 27, en la versión Reina Valera 1960, dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Verso 28 dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Miren, en esta palabra hay una gran enseñanza para nosotros. Y esto se trata de vivir una vida en santidad. Cuando usted lo hace en el espejo, que es la palabra de Dios, usted de verdad se va a mirar, ya sea arrugado o bien planchado. Y si están bien arrugados, requiere Dios que usted y yo pasemos por esa plancha del Espíritu Santo. ¿Cómo? Presentándonos con un corazón contrito y humillado, porque si usted viene o yo vengo con un corazón antiguo, nosotros vamos a ser reprobados delante de Dios. Amén, así es, gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor. Miren, cuando el creyente lee las Sagradas Escrituras, para que usted mejor entienda, teniendo la mente y el corazón iluminados por el Espíritu Santo, es cuando encuentra de verdad que hay algo tan sagrado y tan santo en la palabra. Pero para que usted lo pueda entender, necesita ser iluminada su mente y su corazón. ¿Por quién tiene que ser iluminada? La misma palabra nos instruye para nosotros alcanzar esa luz. ¿Sabe por qué? Porque a través de la palabra nosotros alcanzamos y entendemos que Dios merece un gran respeto, merece una gran obediencia, Sí, amén. merece una gran atención. Debo decir, todo esto merece que nosotros lo busquemos, Amén, que gloria a nosotros Dios. queramos empaparnos de su presencia, porque es lo que nos va a permitir caminar en el camino que vamos a caminar Santo rectamente es el conforme Señor. a la voluntad. Aleluya. Aleluya. Eso es el Señor. Y si usted entra en ese término, usted va a mirar un retrato de su condición de vida, así como el espejo que le estaban mencionando revela cualesquiera que sea la sociedad en su cara. Yo no sé cuántos de aquí tienen un espejo en su casa, pero debo decir que casi por lo regular todos nosotros, yo creo que lo tenemos. Y sabe que si muchas veces usted nada más mire ante la sociedad, ante la humanidad, si nosotros andamos tiznados o manchados de nuestra cara y nos vemos en el espejo, ¿sabe qué? Nosotros no salimos hacia la calle. ¿Sí alcanzamos a entender eso? Pero ahora mire, si usted se mira a través del espejo que es la palabra y se mira usted que está falto de Dios, usted sale así, yo salgo así y vamos con nuestro error. No buscamos nosotros limpiar ese error,
Pero de hoy vamos a tener que aprender a buscar la presencia del Sí, Señor. amén. Perdóname, yo necesito caminar limpiamente en el camino que tú has predestinado para mí. Mire, usted tiene la oportunidad de aprender este día y poner por obra. ¿Sabe por qué? Porque incluso la misma palabra a usted le va a permitir mirar si usted está en un error. A mí también. Y usted va a poder elegir este día irse con su error para su casa. O venir a la presencia de Dios y decirle: Señor, reconozco que he pecado contra el cielo y contra ti. Tal vez usted no sepa lo que dijo el hijo pródigo, pero ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero tan solo trátame como uno de los jornaleros, uno de tus trabajadores. Perdóname, Señor. Yo necesito caminar en tu voluntad. Y necesito tu perdón para poder caminar en tu voluntad. Porque sin tu perdón va a ser imposible yo caminar en tu voluntad. Pero ¿cuántos de nosotros lo vivimos ahorita? Gloria a Cristo Jesús. Les dije que no nos iba a alcanzar el tiempo. Pero ¿saben qué? Estoy maravillado de que Dios tenga esto en propósitos divinos para usted y para mí. Amén. Una vez más, solamente les quiero decir, no sé si me permiten que abramos otra escritura. ¿Sí? Vamos. ¿Me permiten? Ok, vamos a ir al libro de Tito, hermano, capítulo 3, verso 5. Muchas veces nosotros tenemos de alguna manera en nuestro corazón, en nuestra mente, que el Señor le gusta que nosotros tengamos buenas obras, y es cierto, hermanos. Amén. Capítulo 3, verso 5, pero vamos a mirar desde el 1 hasta el 5. Podemos mirar hasta más, pero vamos a mirar esta escritura. Amén. Verso 1. Este es uno de los puntos para ustedes y para mí que divinitivo muchas veces nosotros vamos a poder mirar que algunas veces muchos seres humanos aquí en la tierra podemos mirar que hay un orden y esto muchas veces no concuerda con Dios. Pero miren cómo el ser humano está dispuesto a sujetarse a ese orden que está aquí en la tierra. Si a usted lo mandan, mi gobierno debe decir: si lo manda, ¿sabe qué? Tienes que ir a tal parte porque yo, si lo encuentran en una falta y le dicen: para que tú saltes esa cuenta vas a tener que ir a cierto lugar y vas a ir por un año. ¿Sabe qué? Nosotros, aunque es una ley terrenal y no es agradable, pero queremos limpiar ese récord de nosotros. Y sabe que nosotros vamos por ese año. Y sabe que y cada falta que usted tenga ahí le cuenta y le va a viceversa. Y Dios es bueno. Amén. Ahora mire, yo le puse este término terrenal, pero nuestro Dios es tan misericordioso que cuando usted se arrepiente le borra todo su pecado. Grande es misericordioso. Dios es misericordioso. Pero dice ahí en el libro de Tito, dice: no por obras. No, perdón, el versículo 1 dice: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Bueno, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Gloria a Dios.
hay una universidad todavía que en el campamento vamos a seguir esto, yo creo, porque es de alta importancia. Y hermano mío, estás invitado de todo corazón. Y también nuestro hermano Gerardo. Y todos los que están aquí están invitados. ¿Amén? Hay muchas cosas que todavía se pueden, o tenemos aquí en este estudio. Y es necesario, ¿amén? Solamente le quiero decir, la palabra es un espejo revelador. Una vez más les voy a reiterar, para que usted lo tome en su mente, en su corazón, que no solo revela el caminar torcido de todo hombre, no es solo eso lo que revela la palabra de Dios, sino que también descubre los defectos encubiertos que están en cada ser humano. En otras palabras, cuando leemos la palabra, nos llega y dice que es como una espada. Este texto ya no lo vamos a alcanzar a leer, pero es que es como una espada de dos filos que penetra, corta y nos hace sentir en ocasiones mal heridos, porque sabe que quiere cortar esa parte que a nosotros nos estorba para vivir una vida en santidad con Dios. Amén. Ese es el problema. Podemos decir de una manera que usted pueda comprender y amplificar la dimensión de lo que es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Y la misma palabra a nosotros nos permite visualizar todo esto. Dice la escritura, no lo digo yo, pero eso lo vamos a ver en la otra parte. Dice que todo, dice, no hay cosa oculta que no se manifieste delante de Dios. Todo está abierto y desnudo. En otras palabras, usted y yo, déjelo decir que Dios nos mira como una radiografía, tal como somos. No le podemos ocultar nada. Dice que aún no sale la palabra de nuestra boca y ya la sabe. Nuestros pensamientos los conoce. ¿Sabe qué? Ahorita Él sabe si alguno está en su mente claudicando, criticando, diciendo algunas cosas que lo que no sabes que lo está haciendo en contra del mismo. Este es un problema. Delante de Dios no hay nada oculto. ¿Usted sabe qué? Dios lo que quiere es santificarnos. Yo no lo voy a santificar. Si usted y yo nos presentamos delante de Dios, Él es el que nos santifica. Él es el que perdona todas nuestras rebeliones, el que nos sana de todas nuestras dolencias, nuestros pecados, de todo esto. Y cuando usted venga aquí a la presencia de Dios, ojalá y usted lo haga con todo su corazón, sabiendo que Él tiene la redención para su pecado, para su mancha. Gloria a Dios. Él es el que puede santificar. Y si usted quiere vivir una vida en santidad, lo tiene en opción, porque el abacro aquí está. Cristo está dispuesto a limpiarnos. Amén. Nos vamos a invitar a todos al altar y vamos a orar solamente por ustedes. Si usted no quiere que yo ore por usted, no se arrime por acá. Pero si usted me permite que yo ore por usted, solamente arrime, Señor, lo que yo quiero pedirle a Dios por usted. No quiero molestarlo ni ofenderlo, quiero decirle que si Dios me pone aquí es para que yo pueda interceder de una manera en petición, en oración para usted. Le doy gracias a Dios por los que están en la red, hermanos. Que Dios nos bendiga, que Dios guarde. Pido las oraciones por los hermanos allá, aún en la piedad, que tengo la oportunidad ahora, por gracia de Dios, de conectarme con este joven que es pariente de nuestro hermano Caín Manotoni. Ojalá y sea posible. También por nuestro hermano José Gutiérrez, pastor de Colima, nuestro hermano Luisito, nuestro hermano también José Luis allá en Kansas, no, en Missouri, hermanos. Y reciban saludos de él. El Señor nos permita seguir conviviendo con él. Dios tiene algo poderoso para todos. Amén. Vamos a orar y darle gracias a Dios. Dios merece todo esto. Amén. Usted no se arrime porque yo sea que yo vaya a hacer algo para usted. No, si usted se arrima aquí es porque usted cree que Dios tiene algo para usted. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor Jesús, gracias te damos por ser tan bueno. Este joven, Padre amoroso, tú conoces cuál es su necesidad. Tú conoces cuál es, Padre amado, su petición, Señor Jesús. En este día pedimos, Señor, que tú mires su petición, Señor. Padre amado, yo sé que tú ya visualizaste, Señor, su vida, su corazón. Yo sé, Padre amoroso, que tú, Padre bendito, lo hiciste con un propósito divino, Señor. Lo hiciste, Padre amoroso, para la alabanza de tu gloria, Señor Jesús. Padre bendito, y es un instrumento en tus manos. Padre amoroso, Padre celestial, tú lo hiciste con propósito, Padre celestial, y lo predestinaste para la alabanza de tu gloria. Pedimos de tu gracia derramada sobre él, Señor Jesús. Que seas tú, Padre amoroso, quien trates con él, Señor Jesús. Si él está pidiendo misericordia, Señor, yo sé que eres un Dios de misericordia.
Padre amoroso, que le está pidiendo, Señor Jesús. Padre amado, restauración. Yo sé que eres un Dios restaurador, Señor. Permítele sentir esa fortaleza, Señor. Padre amoroso, y que tú seas, Padre celestial, el que lo levante, Señor. Padre amado, con mano poderosa, y lo libres de esas cosas, Señor, que tiene que ser librado. Permítele mirar tu mano poderosa en su necesidad. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Padre amado. Te lo pedimos, poderoso Jesús. Amén. Gracias, majestuoso Jesús. En tu nombre santo y bendito, Padre amado. Amén. Gracias, poderoso Jesús. Gracias, poderoso Jesús. Derrame su corazón al Señor. Él tiene algo para usted este día. Él tiene algo para usted. En el nombre de Jesús pedimos de su gracia derramada sobre su vida. Aleluya, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, maravilloso Jesús. Bendice, Padre amado, tu siervo, Señor. Padre celestial, y gracias, Padre amado, por mirarle una vez más, Señor. Padre amado, levantado en esa batalla, Señor Jesús. Pedimos, Señor, que tu poderoso Dios le permita salir victorioso en cada situación que se suscite, en cada confrontamiento, Señor, que sea batalla para él en tentación. Que tú reprendas, Señor, todo espíritu, Padre amado, de tentación, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Bendícelo con tu Santo Espíritu. Y tu Padre amado, fortalécelo cada día de su vida, Padre amado, para que tu nombre sea glorificado. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, Padre amado. Poderoso y santo, Padre amoroso, bendice, Señor, tu siervo, Padre misericordioso. Llena, Señor, ese corazón de Dios, Padre celestial. Levanta cada día, Señor. Gracias.